Buenas noches, bienvenidos a Odisea. Se han formulado ya las propuestas electorales de los partidos de las fuerzas políticas que van a competir en las elecciones nacionales de octubre. Hay muchísimos detalles que caracterizan novedades, contradicciones de ese mapa electoral, pero lo importante es ir viendo los trazos de una nueva configuración política que se está dando en el país y que tiene que ver sobre todo con la gran novedad de la política de los últimos años, de estos años, que es la aparición, el ascenso, la llegada al poder, el ejercicio del poder de Javier Milei. Y alrededor de Javier Milei, la libertad avanza. Y es un fenómeno que como ya sabemos, como ya conocemos, presenta una cantidad de incógnitas. Es decir, estamos desde hace tiempo, por lo menos desde hace 2 años, caminando en un terreno de una gran innovación, en un terreno desconocido. Es un terreno en el cual cabían distintas posibilidades, distintos senderos a transitar. Se podía pensar que Milei se imaginaba a sí mismo como un presidente, podríamos decir así, de transición, que al no tener una fuerza política utilizaba los recursos existentes, armaba una especie de coalición, gobernaba 4 años con la perspectiva más o menos incierta de otros 4, él mismo al comienzo de su experiencia como presidente durante la campaña decía que gobernaba 4 años y se iba a su casa. La historia, el proceso político o el propio Milei tuvieron otras ideas. Y lo que empezamos a ver en este mapa de candidaturas, de oferta electoral que se formuló este fin de semana es que en la cabeza del presidente, en la cabeza de este oficialismo, básicamente en él y en su hermana Karina, que es la persona en la que él delega la operación político-electoral, aparece un sueño, podríamos decir así, de hegemonía. Podríamos pensarlo de otra manera, podríamos pensarlo un poco dentro de una secuencia histórica como una nueva etapa de un proceso que podríamos imaginar iniciado en el 2001. El año 2001, como todos sabemos, es un año muy importante porque ahí se producen, entre otras muchas novedades, el derrumbe del radicalismo después de la experiencia de la Rúa. El no peronismo, la alternativa al peronismo que le había constituido el radicalismo durante tantos años, queda vacante y con el tiempo se va constituyendo otra fuerza política. Emerge el PRO y alrededor del PRO se forma Cambiemos en 2015. Y Cambiemos domina la escena no peronista, diríamos hasta el 2019, 2021. Ya en el 2021 hay una crisis. Hay una crisis de todo el sistema político. Y ahí aparece Milei. Lo que vemos en este armado electoral es que en las intenciones de Milei, en la operación de su hermana Karina, lo que hay es un intento de que la libertad avanza, reemplace, asuma, absorba las fuerzas electorales que sostenían en su momento a Juntos por el Cambio y antes al radicalismo. Es decir, lo que hay es un intento de reemplazo de la representación de los sectores no peronistas. ¿Y dónde lo vemos eso? En que en todos los distritos la orden que llegó de la Casa Rosada es que, más allá de cuál sea la alianza que se establezca en ese distrito, la libertad avanza va a ser la que encabece las listas. Y al encabezar las listas, esto es muy importante, se generan nuevas figuras políticas, se proponen nuevas figuras políticas y se lanzan nuevas figuras políticas eventualmente para las elecciones provinciales de gobernador del año 2027. Eso es lo que empieza a configurarse o lo que uno puede empezar a atisbar en estas listas que se armaron.
es la formación de una nueva fuerza política que aspira a tener un anclaje territorial que todavía no tiene y que no ha tenido hasta ahora. Y esto en contradicción, en tensión con el PRO y con el radicalismo, que eran los sujetos políticos de todo ese mapa no peronista, que ahora entran en una especie de eclipse detrás de la Libertad Avanza, que pretende ser la nueva fuerza electoral y política. Esto despeja otra incógnita, o debería despejarla, iremos viendo, y depende cómo se despeje esta incógnita del resultado de las elecciones. Nosotros sabemos, eso es algo que lo sabemos desde mayo, junio del año pasado, que en un momento de disolución de la política tal cual la conocíamos, apareció un nuevo liderazgo. Podría no haber aparecido el liderazgo de Milei, muy ligado a un éxito económico que tiene que ver con la lucha contra la inflación. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante con Nicolás Dujovne, con el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. Vamos a hablar de la economía en relación con todo este proceso. Ahora, apareció un líder, lo que no sabemos, no sabemos, estas elecciones deben despejar la incógnita, es si va a haber un nuevo oficialismo. Es decir, una fuerza orgánica que no solamente tiene capacidad de gestión en el Poder Ejecutivo, sino que tiene proyección sobre el Legislativo como para hacer reformas que hasta ahora no se han podido hacer. Bueno, eso también está escondido en este mapa de listas, en este laberinto de nombres, en esta sopa de letras que hemos leído en los diarios en las últimas 48 horas. Hay ejemplos en territorios importantes de cómo se realiza esta operación de reemplazo o de pretensión de un reemplazo de la Libertad Avanza sobre el PRO y sobre los radicales. Un ejemplo nítido es la capital federal, la ciudad de Buenos Aires. Ahí se eligen no solamente diputados en octubre, se eligen también senadores nacionales. Bueno, la lista, la oferta de senadores nacionales del oficialismo del gobierno está formada por dos personas de Milei. Una es la ministra Patricia Bullrich, que va a dejar el Ministerio de Seguridad y seguramente va a ganar la elección de senadores porque está en una posición muy ventajosa para hacerlo. Se proyecta probablemente Bullrich para la jefatura de gobierno, es uno de los casos, así como en las provincias algunos candidatos se proyectan a la gobernación, ella se proyecta a lo que sería la gobernación de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estamos diciendo que hay una pretensión de Milei a través de Bullrich y de Karina Milei a través de Bullrich de reemplazar a los Macri, de que no haya una reelección de Jorge Macri. Y el segundo de esa fórmula también es alguien muy ligado personalmente a Javier Milei, que es el economista Agustín Monteverde, del que después vamos a hablar porque es significativa la elección de Monteverde para esa fórmula de senadores. Macri colocó 2 diputados en la lista de diputados nacionales, que es encabezada por Alejandro Faragossi, es decir, también por alguien de Milei, no por alguien del PRO, en un distrito que ha sido el distrito cabecera del PRO durante todo, digamos, la historia de los Macri en el poder y sobre todo de Mauricio Macri es la historia del PRO en la capital federal, centralmente. Bueno, ahora la representación la ejerce la Libertad Avanza y el PRO queda en una situación secundaria, con 2 candidatos que son Fernando de Andrés y Antonella Giampieri, que son 2 candidatos de la casa de Macri, podríamos decir, de las oficinas de Macri. Macri se garantizó que los 2 candidatos, los 2 únicos candidatos a entrar que pone el PRO en la lista de diputados sean gente de absoluta lealtad hacia él. En la provincia de Buenos Aires pasa algo similar. Diego Santilli, que fue el candidato que encabezó las listas del PRO en nombre de Horacio Rodríguez Larreta en el año 2021, pasó de la capital a la provincia, va tercero ahora, porque la lista la encabeza José Luis Espert. Y Santilli va detrás de alguien que se inicia ahora en la política, que es Karen Reichert, una modelo vedette, ahora influencer, que se dedica a promover programas ligados
a la vida de los animales en televisión, que estableció una relación de cordialidad con Milei y a quien Milei postula ahora como segunda miembro o integrante de la lista de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Santilli quedó tercero, aceptó ser tercero. Los amigos de Santilli dicen que durante varios meses Santilli decía, si yo no soy primero, me voy a la actividad privada. Bueno, aparentemente no se fue a la... ¿O será esta la actividad privada de Santilli, seguir siendo diputado? En Mendoza hay un caso similar. Alfredo Cornejo es el gobernador de Mendoza. Debió ceder el lugar de la primera diputación a alguien que viene del radicalismo, Luis Petri, el ministro de Defensa, pero que está afiliado, igual que Bullrich. De hecho, era el candidato a vicepresidente en la fórmula que Bullrich llevó adelante cuando era candidata del PRO contra Milei. Bueno, Petri va como candidato de la Libertad Avanza en Mendoza. Cornejo tiene que aceptar eso y hace bien en aceptarlo, porque como otros gobernadores tiene que mantener una relación de cordialidad con el gobierno, básicamente por razones de gobernabilidad. Ahora, nadie ignora que con Petri como candidato a diputado, como primer candidato a diputado, la Casa Rosada probablemente le está estableciendo un candidato a gobernador para las elecciones del 2027 en Mendoza. Hay que imaginar que es probable que Milei haga campaña por esos candidatos que hoy vemos en las listas legislativas, por algunos de ellos en el 2027, para quedarse con provincias. Es decir, lo que estamos viendo es un experimento de creación de una fuerza política desde el poder. Lo mismo pasó en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. Hace una alianza con la Libertad Avanza desde el PRO, pero los candidatos más destacados, sobre todo los de senadores, igual que en la capital, los pone la Libertad Avanza. Lo mismo pasó con Leandro Esdero en la provincia de Chaco. Hace una alianza con la Libertad Avanza, pero los candidatos, siendo un gobernador radical, siendo el gobierno de Entre Ríos un gobierno del PRO, los candidatos de las listas los pone la Libertad Avanza. Es decir, quedan opacados el PRO y el radicalismo detrás de este nuevo partido. Es importante lo de Mendoza, obviamente, porque Luis Petri deja el Ministerio de Defensa. Quiere decir que ahí ya se empieza a enhebrar un cambio de gabinete, porque ya dijimos que Bullrich deja seguridad. ¿Les dejarán poner a su sucesor? En el caso de Bullrich se habla de que su sucesor podría ser Diego Valenzuela, intendente de 3 de febrero, que hoy es candidato en la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza en la primera sección electoral. No sabemos todavía. Petri aparentemente dejaría a su equipo en el Ministerio de Defensa, pero no sabemos si va a dejar a un sucesor al frente del ministerio. Este cambio de gabinete también se presume podría generar novedades en justicia. Los amigos, los parientes de Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, que es el candidato de la Libertad Avanza en la quinta sección electoral, alguien del PRO, en este caso es del PRO, es el intendente de Mar del Plata, ya dicen que va a venir como ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cunio Libarona. ¿Le van a dar algo al entrañable Pucho, a Cristian Ritondo, que hizo tanto para que el PRO se subordine al gobierno en el nuevo gabinete nacional? Él aparentemente aspira a la CIDE o aspira al Ministerio de Seguridad o a ser ministro del Interior. Todavía no sabemos. Pero lo que es seguro por estas postulaciones es que va a haber un cambio en algunas áreas del gabinete porque el gobierno no quiere candidatos testimoniales, es decir, ministros que vayan a ser candidatos y después vuelvan al ministerio. Y lo bien que hace es un signo de salud política, de buen comportamiento político. En Córdoba pasó algo similar, pero ahí encontraron una resistencia. Lule Menem, que es una figura importantísima en todo este armado electoral como operador, como gerente de la política que lleva adelante Karina Milei, le había ofrecido el primer lugar en la lista de diputados, y acá habría una excepción, a un radical, a Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque de diputados de la Cámara de Diputados de la Nación.
Bueno, aparentemente después decidieron cumplir este criterio. El primero tiene que ser de La Libertad Avanza. Entonces postulan como primer candidato a Gonzalo Roca, que es alguien ligado al presidente de bloque de La Libertad Avanza en el Congreso, en la Cámara de Diputados, a Gabriel Bornoroni. Quiere decir que ahí, presidente de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados quiere decir alguien muy ligado a Martín Menem, por lo tanto a Lule Menem, quiere decir que los Menem ahí promueven a su propia gente o a sus propios amigos. Le dicen a De Loredo, lamentablemente vas a tener que ir tercero. Y De Loredo dice que no. Dice que no en un video que circula por las redes diciendo: no me voy a someter porque lo que quiere el gobierno con sus candidatos es sumisión. Bueno, habrá que ver qué dicen de esa afirmación los radicales amigos de Loredo que van en otras listas y que aparentemente, si uno acepta la caracterización que le está haciendo, es sometidos. Es interesante porque De Loredo no fue alguien vetado. Hay otros dirigentes del PRO, por ejemplo, María Eugenia Vidal, Jimena de la Torre, que ahí sí hubo un veto por parte del gobierno, por parte de Karina Milei en la capital federal. A De Loredo lo invitaron a ser candidato y dijo que no. Vidal es importante y De Loredo son importantes los dos. ¿Por qué? Porque este miércoles hay que discutir si se sostienen o no los vetos del presidente en el Congreso. Después vamos a hablar de esto. Es un tema en sí mismo, porque toca muchísimo la economía, las perspectivas de la economía. Pero el veto del presidente, por ejemplo, sobre la ley de discapacidad ya tiene problemas no en el Congreso, en la justicia. Porque hoy hay un fallo, un pronunciamiento del juez Adrián González Charbay, que es el juez federal de Campana, acá lo estamos viendo. Es un fallo donde él convalida un reclamo de los papás de dos chicos con problemas de algún déficit en el desarrollo, diciendo no, acá la ley que vetó Milei, los artículos de la ley que vetó Milei deben ser sostenidos. Ese veto es inconstitucional y les da el amparo a estas familias. Es una puerta por donde puede haber otros pronunciamientos de un veto para el cual Milei tiene que conseguir un tercio de la Cámara de Diputados este miércoles. Ahí están De Loredo y están Vidal, que probablemente no van a acompañar al gobierno en sostener ese veto. Por eso está como enlazado todo, el armado de las listas, la obediencia que se pide o el nivel de lealtad que se pide con el gobierno y la maquinaria parlamentaria. Entonces, es importante lo de Córdoba. ¿Por qué? Y porque De Loredo, que es una figura importante en Córdoba, que seguramente se va a postular en el 2027 para gobernador, es uno de los excluidos, igual que otra figura importante que no es de La Libertad Avanza, que es Luis Juez, que tampoco está en la lista. Entonces, La Libertad Avanza decide ir a instancias de Lule y Martín Menem, convalidados por Karina Menem, con Gonzalo Roca, perdón, con Karina Milei, con Gonzalo Roca en la provincia de Córdoba, donde enfrentan nada menos que a Schiaretti. ¿Qué estamos diciendo? Que en una provincia donde Milei es una estrella, una provincia con una sociología electoral muy ligada al antiperonismo históricamente, muy ligada a la derecha, donde antes de ser una estrella Milei brilló Macri obtuvo, aún en sus peores momentos, cifras históricas en Córdoba. El gobierno decide ir con un candidato desconocido, Gonzalo Roca, apostando a que Milei va a hacer la campaña y va a ganar. Ahora, enfrentan a un oficialismo importante, porque es el oficialismo de Martín Yarlora, el gobernador, postulando como primer candidato a diputado nada menos que a Schiaretti, que es el ex gobernador. Bueno, es un lindo duelo donde muchos están mirando a los Menem que convalidaron esta estrategia o que la diseñaron como que miran al equilibrista en el circo.
con cierta expectativa morbosa de que se caiga. Y esto, los que miran con esa expectativa morbosa no son gente de afuera del gobierno, son de adentro del gobierno que tienen enemistades con los Menem. Algo parecido pasa en Corrientes. Hay elecciones ahora el 31 de agosto. Y también Lule Menem con Martín Menem la convencen a Karina de Milei de postular a Lisandro Almirón, un diputado de La Libertad Avanza, que hoy en las encuestas no está haciendo un gran papel en Corrientes. Todo para no aliarse con el gobernador Valdés, que probablemente con su hermano va a ganar la elección el 31. Bueno, hay una discusión dentro del gobierno, es una discusión pública, entre lo que sería el ala Milei, Karina y los Menem, contra todo el equipo electoral que rodea al mago del Kremlin, a Santiago Caputo, respecto del cual debía ser la estrategia de alianzas o de confrontación en estas provincias, sobre todo en Córdoba. Entonces, están jugando también en el oficialismo una partida de póker respecto del resultado y hay una disputa de poder en el oído o al lado del oído de Milei. Los Menem, como dije, son cruciales en esto, tanto Martín como Lule. Hay una especie, hoy es interesante el fenómeno, de relanzamiento del apellido Menem. Son cruciales en el oficialismo. Mañana Eduardo Menem, el padre de Martín, el padre del presidente de la Cámara de Diputados, de quien Lule fue su secretario privado, mano derecha e izquierda durante años en la Cámara de Senadores, presenta este libro. Eduardo Menem presenta el libro Menem, mi hermano el presidente. Mañana a las 18 horas en el Salón Azul del Senado. Lo van a presentar Rodolfo Díaz, exministro de Trabajo de Carlos Menem, y Jorge Castro, que fue asesor en asuntos estratégicos también del expresidente. Bueno, hay una serie Menem, está el libro Menem y están los Menem en el gobierno. Y está esta operación en muchas provincias para ir armando un oficialismo de Milei, pero probablemente también de los Menem. Hay un proyecto Martín Menem como una especie de mamushka dentro del proyecto Milei. ¿Qué me estoy preguntando? Martín Menem podría ser, por ejemplo, el candidato a vicepresidente de Milei si Milei, como todo indica, se presenta como presidente nuevamente a la reelección en el 2027. Y podría ser, porque tiene un poder enorme, la hermana de Milei. O tal vez quiera ser gobernador de La Rioja. Lo cierto es que lo que estamos viendo también en estas listas, si las miramos en todo lo que tienen descifrado y las decodificamos como un jeroglífico, es la proyección de figuras no solo en las provincias, sino también a nivel nacional, en este oficialismo, hacia la sucesión del 2027. Como una jugada de ajedrez donde uno tiene que ir anticipando determinados movimientos. Hay una novedad importante también en lo que ha pasado este fin de semana, que no se vio en la provincia de Buenos Aires cuando armaron las listas para la elección anticipada que va a haber el 7 de septiembre, de la que vamos a hablar en un ratito. Que es que Javier Milei, que parece estar en otra dimensión, que parece involucrarse en la política desde otra perspectiva, más bien una perspectiva profética, que no solamente delega, sino que más bien se desentiende de las manualidades concretas de lo electoral, del entramado de poder partidario, se metió esta vez y quiso que en determinados lugares hubiera gente muy ligada a él. No necesariamente gente del partido, no necesariamente gente tomada de... No, gente que él pretende traer desde fuera de la casta. Ahí está, la nombré recién, Karen Reichert. Figliuolo, el tronco Figliuolo, que trabaja junto con alguien que, como sabemos, es una figura principal de la comunicación de este nuevo oficialismo de las ideas de Milei, que es Ale Fantino. Bueno, va como candidato a diputado, también impulsado por el presidente directamente.
Virginia Gallardo, que se caracteriza por ser una figura de la televisión, panelista, Milei decidió que sea candidata en Corrientes. Y acá volvemos a Agustín Monteverde, que ya tiene otra dimensión, porque es un economista nítidamente de derecha, un hombre que defiende con mucho énfasis, muy apasionadamente, esta política económica desde antes de que Milei llegue al poder, que quien quiera conocer su pensamiento podría haber leído durante todos estos años, durante muchos años, una newsletter que él escribe con Vicente Massot. Bueno, va a ser seguramente senador. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir, y esto lo decidió Milei, que Milei quiere tener una espada económica en el Senado. Probablemente después de lo que ha sido la embestida de los gobernadores para afectar la política fiscal con determinadas leyes, sobre todo la que pretende la distribución de ATN, más la ley jubilatoria, la ley universitaria, la moratoria previsional, esta ley sobre discapacidad que acaba de convalidar el juez Charbay de Campana. Digamos, es evidente que Milei está inquieto por las amenazas que se ciernen sobre su política económica en el Congreso. Después vamos a hablar con Nicolás Dujovne de esto. Bueno, todo este panorama está adelantado el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires? Por suerte no sabemos. Si supiéramos cómo es el futuro sería aburridísimo. Pero en el propio gobierno tienen encuestas que para ellos son muy confiables, con todo lo que tienen de inciertas las encuestas, ahora vamos a decir por qué, en este caso, que analizan las dos grandes secciones electorales que concentran el 65% del padrón bonaerense, que son la tercera sección electoral, 5 millones de electores, más que muchas provincias. Hay que aprender de esto en estos días, porque es la primera vez en muchos años. Es inédito esto, una elección para la legislatura bonaerense aislada, anticipada. La tercera sección electoral es el conurbano sur y el conurbano este. Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Lomas de Zamora, Florencio Varela, Berisso, Almirante Brown, La Matanza. Bueno, ahí el gobierno se resigna a que gana el peronismo, con Verónica Magario. La Libertad Avanza lleva como candidato a un excomisario que estuvo recién en el programa de Esteban Trebuch, Maximiliano Bordarenko. Creen que están bastante atrás, que están como por lo menos 10 puntos por debajo del peronismo, y que compensan en algo ese déficit o esa derrota con el, según el gobierno, 6-7% de ventaja que pueden sacar en la primera sección electoral, que es todo el conurbano norte. Ahí están Vicente López, San Martín, Tigre, 3 de febrero, donde es el candidato del gobierno, Valenzuela, que lo nombramos recién. Bueno, si este es el juego, en volumen de votos, esto es importante, gana el peronismo la provincia de Buenos Aires. Bueno, esto puede ser inquietante para muchos. La idea de que el peronismo de la provincia de Buenos Aires retenga la provincia, porque el peronismo de la provincia de Buenos Aires es el kirchnerismo, que tiene hoy 2 soles o 2 líderes, Cristina y Axel Kicillof, con las ideas que les conocemos. Después le vamos a preguntar a Nicolás Dujovne, que padeció él en carne propia siendo ministro, qué significa gobernar con la posibilidad de un reflujo populista en el horizonte. Que esto es lo que se puede instalar si, como dicen las encuestas que el propio gobierno maneja, coinciden con las encuestas que maneja el peronismo, sobre todo con las de Marcelo Escolar, que es un encuestador importante porque la pegó en el clavo en el 2023, cuando nadie suponía el triunfo de Milei. También da los mismos números. ¿Qué significa esto para el gobierno? Bueno, para el gobierno significa un problema que quiere revertir. ¿Y cómo lo revierte? Diciendo, no, esta elección hay que mirarla de otra manera. No importa el volumen de votos. Importa cuántos diputados y senadores sacamos en la provincia de Buenos Aires. Y ahí puede ser que por la cantidad de diputados y senadores que hay en cada sección
se imponga la Libertad Avanza, porque probablemente la Libertad Avanza no gane en votos, pero gane en secciones electorales, son 8. Y esto le permita la picardía de decir esta elección debe ser leída no por cantidad de votos, como se lee cualquier elección, sino por qué secciones ganamos. Quiere decir que hay una preocupación razonable en el gobierno por lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, es decir, por lo que pasa en la relación entre oficialismo y kirchnerismo. No debería ser una preocupación probablemente tan inquietante o tan grave. ¿Por qué? Y porque si vemos qué pasa en el armado del kirchnerismo, en el armado del peronismo de la provincia de Buenos Aires, según la lista que acaban de presentar, es una propuesta, esa boleta, muy endogámica. Digamos, la boleta peronista es una boleta que mirada con los criterios de Milei, uno diría, es para los intereses de la casta peronista, para cerrar un acuerdo interno entre distintas facciones. No es una boleta que pretenda recrear la representación, que es el gran problema de la clase política tradicional frente a la aparición de Milei. Una crisis extraordinaria de relación entre los dirigentes y los dirigidos, entre los representantes y los representados. Una pérdida de calidad o de sintonía con la gente. Es una lista que no promete restituir ese vínculo, religar a la sociedad con la política o con el peronismo. Tanto que tuvieron que elegir a alguien que es una especie de prócer del peronismo, Jorge Tayana, hijo de un ministro de Perón, Jorge Tayana padre, ministro de Cristina, ministro de Alberto Fernández, un apellido tradicional del peronismo, absolutamente leal a Cristina Kirchner, con una lealtad muy meritoria, porque no siempre Cristina fue tan leal con Tayana como Tayana lo ha sido con Cristina, en el sentido de que en algún momento hasta se lo sospechó como que dictaba letra a los diarios por una polémica con el ex embajador Saduz, que fue el que denunció coimas en el manejo de la embajada argentina en Venezuela. Tayana en ese momento era canciller, dejó la Cancillería por esa razón, pero cuando el movimiento Evita en el que militaba Tayana se enfrentó a Cristina, Tayana se separó. Es decir, también alguien muy alineado con Cristina, pero que lo propone Kicillof. ¿Y por qué lo propone Kicillof? Porque dice, tenemos que buscar a alguien que sintetice lo que no podemos sintetizar nosotros, porque la pelea entre Kicillof y Cristina va a seguir. Y habrá que ver qué pasa en el gobierno de Kicillof cuando esta pelea siga en la nueva legislatura. Y digo Cristina para no decir Máximo, porque es Cristina el conflicto. Tanto que Cristina está dolida con Kicillof. ¿Por qué dolida? Porque dice, estoy presa en mi casa, no me vino a ver. Hasta Urtubey me vino a ver. Pichetto me va a venir a ver, ya pidió permiso. Y Axel, al que lo inventé yo, ni pasó por acá. Bueno, como esa pelea sigue, Axel dijo, busquemos un prócer. Massa y Máximo, dos vivos, los presidentes del partido de los vivos, dijeron, bueno, Tayana, pero es tuyo, ¿eh? Es decir, te queda uno menos en la lista. De los que podés poner uno ya es Tayana. No, pero era, no es de todo, lo propusiste vos. Y ahí va Tayana al frente de la lista. Le quedaron dos lugares más a Kicillof y puso a dos sindicalistas de las dos ramas del sindicalismo. A Hugo Yasky, de la CTA, y a Hugo Moyano hijo, que es el cerebro de Hugo Moyano padre, de la CGT tradicional. Es una señal de que Kicillof está pensando una candidatura presidencial en una alianza con el sindicalismo. Los intendentes, bien, gracias. Ni un candidato a diputado. Habrá que ver cuánto ayudan a que gane esa boleta si ellos no tienen a nadie ahí. Los movimientos sociales, nada, salvo Grabois, que representa otra cosa, no es el Evita, no es solo un movimiento social. Grabois, que tiene representación en la capital. Ahora, el gobierno, ¿qué se pregunta? Por eso las encuestas pueden estar emitiendo datos vidriosos o inciertos. ¿Cuánto va a ser el nivel de abstención? Ya lo contamos el otro día.
a un experto en el conurbano bonaerense que suele recorrer los barrios muy desamparados del conurbano de la tercera sección, una señora de uno de esos barrios, muy pobre, le dijo, esta elección no sirve, ¿no? ¿Qué quiere decir no sirve? No me sirve, no nos sirve para nada nosotros. ¿Para qué estamos eligiendo esto? No vamos a ir a votar. ¿Quiénes no votan cuando hay abstención? Los muy pobres, los muy ancianos. ¿A quién votan los pobres y los ancianos en general? ¿A la Libertad Avanza o no? El gobierno apuesta a que haya mucha abstención. Y que con esa gran abstención haya una compensación de lo que sería un gran triunfo del peronismo en la tercera sección. Pablo Semán, que es un gran analista, antropólogo, sociólogo de lo que pasa en el conurbano, dice acá, hay un grupo importante de gente que está exhausta, que no quiere el pasado, pero muchos de ellos empiezan a no querer tampoco a Milei después de haberlo apoyado. Hay como un agotamiento en una parte del conurbano respecto de Milei. A Milei nunca le fue bien en la provincia de Buenos Aires. El gobierno que pretende, ¿cómo armó las listas? Con un criterio. Queremos obediencia absoluta. Lo que dijo de Loredo, sumisión. Sí, sumisión. Queremos sostener los vetos del presidente. No queremos perder una sola diputación, una sola banca de senadores en términos de adhesión a lo que pretende el gobierno, la Casa Rosada. Y esto es importante en este contexto económico. ¿Por qué? Y porque está amenazada la política fiscal, como decíamos. Por eso es importante lo que pasa el miércoles, sobre todo con la ley jubilatoria, que es la que quiere sostener el veto del presidente antes que nada. ¿Por qué hay un problema? Y porque hay un problema con no solamente la amenaza que plantea el Congreso sobre la política fiscal, sino con la política fiscal misma. Se ha abierto un debate, después le vamos a preguntar a Nicolás sobre esto, entre economistas ortodoxos que sostienen al gobierno diciendo, y los números fiscales no sabemos si el superávit es el que es. ¿Por qué? Y porque hay intereses de la deuda que están como disimulados en una forma de contabilizarlos que pasan como si fuera capital y no intereses. Y no se consideran deuda y no aumentan el gasto público que realmente es. Entonces el superávit está un poco dibujado. Ha habido desde hace un mes problema en la renovación de la deuda en pesos. Los bancos no quieren plata y eso obliga a liberar plata en el mercado que generaría inflación. Por eso suben de manera exorbitante la tasa de interés. Y empieza a haber una preocupación cada vez más real respecto del nivel de actividad económica, respecto de la posibilidad de una contracción que se transforme en recesión, respecto del nivel de empleo. Todo esto es una agenda que está sobre la mesa hoy. Ahora, fíjense este gráfico de Fernando Marula, al que seguimos siempre porque tiene una gran capacidad expresiva desde el punto de vista gráfico. ¿Esto qué es? Esto es el movimiento del dólar. La línea verde. Y lo otro es semanas de inflación. Miren cómo pega una estirada el dólar. Lo tenemos en junio, la tercera semana de junio a 1.142. Pasa en la cuarta semana de julio a 1.370. Y la inflación en la primera semana de agosto la tenemos en 1,2. Ah, acá es donde el gobierno se asustó. Porque como dice Luis Caputo, el ministro de Economía, y dice el presidente del Banco Central, más claramente todavía, el presidente del Banco Central lo dijo el otro día, en una entrevista en el programa de Gordo Dan, de Pacerini, dijo, en este periodo electoral, abiertamente, mientras estemos en campaña electoral, el objetivo es dominar la inflación. Y llevaremos la tasa donde sea para que no se produzca esto. Porque si tengo esta inflación de 1,2 en la primera semana, aunque tenga 0 en las 2 semanas siguientes, voy a estar en 2% de inflación piso. Con esta inflación llegaban a 3% en un mes. Y la gran oferta del gobierno para la elección es haber derrotado la inflación. Y es una oferta real, porque miren este gráfico de Casa 3, de Mora Josami. Esta es la preocupación. Esto es la preocupación de la gente por la inflación desde el mes de enero del 24 hasta ahora. A la gente le preguntan, ¿cuál es el principal problema?
El 27% de las respuestas era en enero del 24 la inflación. Y hoy, ¿cuánto es? 2%. Si la inflación preocupa menos. ¿Por qué? Y porque el gobierno la fue resolviendo. Y tiene derecho a pedir el voto por eso. Porque, como decimos siempre, Milei basa su gran éxito en algo que un líder político debe tener como virtud esencial: pescar cuál es el tema de su tiempo. Y Milei pescó que el tema de nuestro tiempo era la inflación. Sobre todo en un país con mucha informalidad laboral, donde el salario o el ingreso, pues no hay salario en ese mundo, no es defendido por un sindicato. Bueno, este es el éxito de lo que mirábamos recién de Milei, que lleva a que no haya esa preocupación. Ahora, cuando Mora Josami pregunta, dado el nivel de ingresos que tenés, ¿llegás a ahorrar? Digamos, los precios, la carrera de los precios se moderó, pero vos llegás a fin de mes y en todo caso podés ahorrar algo. El 75% dice no, no ahorra nadie. El 22% puede ahorrar, es decir, una crema ahí arriba, un grupo de privilegiados. Habrá que ver de los que no ahorran, cuántos no solo no ahorran, sino que no llegan. Esto es algo que dijo acá en Odisea hace un par de años ese intelectual brillante que es Juan Carlos Torre, cuando dice el problema de los planes de estabilización, él fue una figura central como sociólogo en el Plan Austral, es que resuelven el problema de la inflación, pero ahí queda una foto medio perenne de la situación que cada uno ocupa en la pirámide. Y uno se da cuenta realmente de algo que está disimulado por la inflación. ¿Cuál es mi situación real en la economía? ¿Cuán pobre, cuán más o menos pobre, cuán rico, cuán más o menos rico soy? Algo que la inflación disimula. Bueno, es este agradecimiento de la gente que dice no me preocupo, el problema me lo resolvió el gobierno, contra ese otro drama del que dice yo no puedo ahorrar y tal vez no llego a fin de mes. Y acá es lo mismo. ¿Qué se pregunta acá? Casa 3, Mora Josami, ¿qué consumo resignó? ¿Usted resignó consumo? Sí. ¿Qué? 60% ocio en general. 47% abandonó las primeras marcas. Compra indumentaria, que está carísima en la Argentina, 44%. Vacaciones, 41%. Plataformas de contenido, 29%. Ahora, el 63% de la gente, en términos absolutos, resignó consumo. El 32% no, un 5% no sabe, no contesta. Bueno, pero básicamente es ocio, primeras marcas e indumentaria. Después viene vacaciones, plataformas de contenidos, menos uso del auto, actividades de los hijos, gente que se da de baja o baja de calidad de programa en la prepaga. Esto sí es traumático. Es decir, gente que siente que los precios se pueden haber estabilizado, pero ellos cambiaron de clase social para peor. Y esto determina también el comportamiento político, como vio Semana en ese estudio donde dice hay gente que empieza a estar desencantada. El gran problema, y de esto quiero hablar con Nicolás Dujovne centralmente, el gran problema que tiene la Argentina cuando se enfrenta a la inflación, a la que está dramáticamente expuesta, delirantemente expuesta desde hace tanto tiempo, es cómo salir del proceso inflacionario sin generar un trauma productivo. Bueno, este es el gran desafío de Milei después de la elección, en los 2 años que le queda, para proyectarse después hacia otro mandato. Como dije, vamos a hablar ahora con Nico Dujovne. Pancho Oliviera nos va a hablar de la Corte en un tema que venimos tratando sistemáticamente. Tabacalera Sarandí, un fallo de la Corte donde convalida ya en la cuestión de fondo, ya no hablamos de medidas cautelares, que tiene que pagar una millonada de pesos. Miles de millones de pesos por algún tipo de teje-maneje que le ha hecho pagar muchísimo menos impuestos a Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí, alguien tan ligado a la política, no solo por Ritondo, más todavía por Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda, por ejemplo. Daniel Vilota nos lleva a Pinamar.
Hay una gran transformación en Pinamar. Pinamar se la están quedando un grupo de vivos, asociados al gobierno de Pinamar. Ahí están, volvemos a Ritondo, Daniel Mautone del Juego, figura central hoy en la vida de Pinamar, un hombre muy ligado a la política, que nace en el juego de la política, muy ligado a Insaurralde. Vamos a ir de la mano de Vilota ya no al conurbano, sino a Pinamar. Ani Parraguirre, elecciones en Bolivia. ¿Qué cambia en la región con las elecciones sorprendentes que se desarrollaron ayer en Bolivia? Y el triunfo de un candidato, Paz, de centro. Camila Perochena, 17 de agosto ayer. El gran misterio de San Martín. La entrevista con Bolívar, Guayaquil, aquel cuento de Borges. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es el misterio de Guayaquil? ¿Por qué San Martín le entregó la posta a Bolívar tan resignadamente? Y el whisky que nos trae los antecedentes de muchos candidatos para octubre, impecables, dice Carola Gil, y un lanzamiento, no el del libro de Eduardo Menem, sino un libro de Massa, explicando por qué por esta vez, por primera vez, él no va a ser candidato, por primera vez en muchos años. Un libro esperadísimo de Massa a la bibliografía política argentina. Empezamos Odisea, estas son las redes donde usted nos puede seguir y decir cosas.